Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. Saulo de Tarso, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, lidera una serie de persecuciones en contra de los cristianos que se venían multiplicando de manera exponencial. En una de sus campañas perseguidoras, camino a Damasco, se le aparece Jesús, a quien termina convertido para ahora pasar a llamarse Pablo, llegando a ser el mayor evangelista de la historia del cristianismo después de Jesús. De perseguidor pasa a ser perseguido, puesto que sus excompañeros de la comunidad judía ahora lo hostigan y en la ya conocida complicidad con los romanos es encarcelado y finalmente decapitado en el año 67 después de Cristo, durante el siniestro gobierno de Nerón. Al año siguiente, en el 68, Nerón muere. Las persecuciones continuarán cuando Domiciano se proclame como el nuevo emperador. Hoy presentamos La crueldad de Domiciano, episodio 8. El demente, siniestro, mitómano, desalmado, el látigo de los cristianos, el pirómano, matricida, bueno, todo eso y más de Nerón muere de la manera como cualquiera que estudia a estos personajes podría imaginarse, sin temor a equivocarse, autoeliminado, suicidado. Eso ocurrió un 9 de junio del 68 después de Cristo. Este ser vivo que tanto decretó alzar la mano violenta y lacerante en contra de quien fuera, especial de los cristianos, muere alzando su mano en contra de sí mismo, de su propia humanidad. En los últimos años de su vida, la manera de gobernar el imperio se tornaba cada vez más desafiante, absurda, errónea. Ya cansaba este tipo de verdad, o sea, ya tenía aburrido a todo el mundo con sus delirios, con sus paranoias, pero al mismo tiempo todos sus enemigos que no lo soportaban pero para nada. Por el contrario, se volvían más audaces y estrategas. O sea, gran parte del pueblo, pero mucha, le seguían rindiendo adoración, lo continuaban idolatrando. Pero lo que era por parte de los gobernadores, el Senado, sobre todo el ejército, ya no se lo hagan. No, ya no lo pasaban, ya no se lo aguantaban. No crean, la estrategia política para acorralarlo y finalmente eliminarlo fue toda una hazaña. El senador que más firme se le para a Nerón es Pisón, así se llamaba, quien además conforma una letal conspiración en su contra. En agosto del 66, el emperador realizó un viaje a Grecia y regresó a Roma en enero del 68. Su impopularidad fue en aumento, mejor dicho, las encuestas lo dejaban en el menos cuánto por ciento de baja popularidad. Muchos se animaban a abuchearlo en público y varias de sus legiones ya habían protagonizado hechos de desobediencia en el vasto imperio romano, cosa que era grave porque cuando al gobernador, al monarca, al estadista, la fuerza pública se le viene en contra, dígale usted que ya está listo para la foto. Luego de muchas conspiraciones y tensiones, le dieron un golpe de estado, yo se los dije, y colocaron a Galba en el trono, y es el Senado el organismo que oficial y abiertamente declara como enemigo público a Nerón. Y aquí sí,
que se nos cayó la gota. Y después de un semejante enredo de intrigas y traiciones, malas decisiones, mejor dicho, todo un drama digno él mismo, o sea, el show. El Senado lo que hace es que lo condena a muerte por crucifixión, mira, fíjate tú. Mira la muerte que le van a dar, y la guardia de su casa lo abandonó, quedó desprotegido de todo el mundo. En los primeros días de junio, Nerón huyó de Roma, según Suetonio, por la vía Salaria. Así se llamó el camino, el camino, el sendero que él tomó para escapar. Se mantuvo escondido en una casucha a la vera del camino. Y al verse rodeado por la guardia pretoriana, que antes era el que lo custodiaba y lo cuidaba, imagínate cuando vio a sus propios guardaespaldas que lo estaban rodeando para matarlo. Uy, este hombre entró en pánico, acorralado, o sea, ahora sí más paranoico que nunca, y algo que él no podía soportar, despreciado. Se pone un arma contra el pecho, pero no tuvo el valor de matarse. Le pidió a su esclavo Epafrodito, que lo acompañaba, le pide a él que lo traspasara, que lo apuñalase. Epafrodito era su sectario, un liberto, su leal sirviente. Él lo ayuda a matarse. Epafrodito sujetó con firmeza la mano de Nerón, clavándose un puñal en la garganta. O sea, prácticamente eso fue un cobarde suicidio asistido. Nerón murió en el momento en que llegaban los soldados de la guardia pretoriana para apresarlo. El tirano murió vergonzosamente a la edad de tan solo 30 años, después de un despectivo reinado de 14. En el momento de su agonía, gritó de manera psicótica: ¿qué artista muere conmigo? Eso lo afirma un historiador de ese periodo, ¿no?, que vivió en esas temporadas, que se llamaba Dion Casio. A mí me ha tocado consultarlo mucho en todos estos años cuando armábamos toda la documentación bibliográfica de esta serie. Todo sucedió el 9 de junio del año 68. Él fue el quinto y último emperador de la dinastía Julio-Claudia. Escucha bien. Cuando Nerón muere, estalla en el imperio una serie de guerras civiles en cadena, y la que se dio, sí, porque cuando se estalló una guerra civil, imagínense, en un imperio se va a dar entonces un gobierno de 4 emperadores de rápida sucesión. Entonces va a venir Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. Aquí va a haber una inestabilidad terrible geopolítica, económica, cultural, en todos los aspectos. Sí, porque imagínate, estallan una cantidad de guerras al interior del imperio. Ustedes saben que las guerras interinas son civiles. Y además de eso, empiezan a gobernar así, rapidito, uno detrás de otro en una fila, y con una rápida sucesión, como especie de unos emperadores interinos o como se le llama, provisionales, que cuando se baja el uno sube el otro, baja el otro sube el uno. Entonces lo que van a generar es una inestabilidad en el imperio. El primero que va a gobernar en esta rápida sucesión es Galba, que ya se los había dicho. Después de Galba va a venir Otón. Después de Otón va a venir Vitelio y finalmente Vespasiano. Tengan ese nombrecito ahí guardado en el bolsillo. Años más tarde, en el 95, cuando Domiciano es el emperador, es Domiciano quien ordenó ejecutar a Epafrodito. ¿Se acuerdan? Tan solo por el hecho de haber ayudado a su amo a suicidarse. Esta gente lo que quería era martirizarlo, avergonzarlo públicamente. Y así, de esta manera tan miserable, murió Nerón, quien hasta el último suspiro siempre juró y rejuró que cantaba bien.
Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo. ¿Y en dónde nos encuentra con este nombre? Nos encuentra en Spotify, nos encuentra en Google Podcast, nos encuentra en Facebook, en Instagram, en TikTok, mejor dicho, en todos lados. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que nosotros vayamos compartiendo. Nuestra página oficial en internet, nuestra webpage, es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. No dejen de asomarse por nuestra web. Siempre estamos publicando novedades. Siempre. En las historias proféticas del mundo estamos presentando la serie sobre las persecuciones del Imperio Romano. Este es el episodio 8, fragmento 2. Estamos viendo en esta ocasión la crueldad de Domiciano, el emperador que asumió el gobierno entre el 14 de octubre del 81 hasta su muerte, que fue el 18 de septiembre del 96, a la edad de 44 añitos. Mira tú, ay hombre. Hijo del emperador Vespasiano y hermano menor del también emperador Tito. Domiciano le sucede a Tito en el trono. Estos tres marcaron el dominio de la dinastía Flavia en el trono de Roma. O sea, veníamos de la dinastía Julio-Claudia con 5 emperadores que terminaron con Nerón, y ahora arranca una dinastía Flavio que va a ser Vespasiano, Tito y Domiciano, que es el nuevo emperador, el nuevo perseguidor, el nuevo emperador romano perseguidor de los cristianos. Es decir, todos ellos eran Flavios. La destrucción del templo de los judíos en Jerusalén, que aconteció en el año 70 después de Cristo, sucedió siendo Vespasiano el emperador. Y en ese momento su hijo Tito era el general de los ejércitos. ¿Se acuerdan? Eso también lo hemos contado aquí en episodios anteriores. Domiciano fue un emperador inclinado a la crueldad. Este fue un bárbaro. ¡Uy! Qué cosa más espantosa. O sea, salimos del uno y nos metemos en el otro. Dio muerte primero a su hermano Tito y luego suscitó la segunda persecución contra los cristianos. En su furor dio muerte a algunos senadores romanos, algunos por malicia y a otros por confiscar sus fincas. Luego mandó que todos los descendientes del linaje de David fueran ejecutados. En los registros más clásicos pude encontrar, leyendo, echando páginas para la izquierda, porque es que esto no se monta aquí sin antes leer, recontraleer y releer. Bueno, resulta que en esa bibliografía consultada pude encontrar que a Domiciano se le describe como un terrible déspota, sádico y maníaco. O sea, no nos pudieron mandar a otro. Además, los sitúan entre los emperadores más odiados, al punto de comparar su ruindad con las de Calígula o Nerón. Oiga, pues entonces, ¿de qué nivel estamos hablando aquí, por favor? Pero también leí que fue bastante eficiente en cuanto al progreso de imperio se refiere. O sea, Domiciano fue muy comprometido con su desempeño como emperador. Autoritario, sí. El hombre fue full autoritario, pero siempre inclinado hacia la justicia. Y usted dirá, uy, pero ¿cómo así que inclinado hacia la justicia? O sea, a diferencia de otros muchos emperadores, se puede afirmar que al momento de su muerte, Domiciano dejó el imperio romano muchísimo mejor de cómo lo recibió. O sea, ahora sí me pueden entender. O sea, ¿desde qué lado de la justicia estamos hablando? Pues de del progreso. Este tipo fue un defensor acérrimo de la religión tradicional de Roma, y su política de gobierno va a llevar fuertemente impreso el sello de la religión. Se propone como legislador desenterrar las antiguas costumbres y restablecerlas, incluyendo las normas y los principios morales. O sea, fue un conservador. Este hombre veneraba a Júpiter y a Minerva como ningún otro. De hecho, él es el que restaura el templo de Júpiter, el que estaba en la colina capitolina. Y en su habitación, en su alcoba, mandó a construir una capilla contigua dedicada a Minerva. ¿Cómo te parece?
O sea, ve armando el perfil. Domiciano resucitó el culto imperial, que era esa antigua y descuidada veneración a aquellos emperadores declarados dioses después de muerto, como fue el caso de su papá Vespasiano y su hermano mayor Tito, a quienes Domiciano erigió y dedicó un templo para cada uno en su honor. O sea, mata a su hermano y lo que hace es que construye el arco de Tito. ¿Cómo te parece? Es más, él mismo se hacía llamar Señor y Dios Domiciano. O sea, me tienes que llamar así cuando te dirijas a mí. Miren, observen, analicen, saquen una radiografía, un perfil. Nada más analicen ustedes todo lo que había en la cabeza de este monarca romano, que será lo que es, o sea, entendiendo esto, vamos a explicar la manera tan encarnizada y maligna con la que va a atormentar a los cristianos en los años que siguen, porque él es el artífice de la segunda persecución sistemática en contra del cristianismo después de la muerte de Nerón. Entre los numerosos mártires que sufrieron durante esta segunda y martirizante persecución estaban Simeón. Toma nota, ve haciendo lista de los mártires que vamos a mencionar aquí en la época del cruel Domiciano. Simeón fue obispo de Jerusalén, este fue crucificado. Y Juan, quería llegar a él, que fue hervido en aceite y luego desterrado a Patmos, el último de los 12 discípulos, el único que no morirá trágicamente, como el resto que ya vimos en episodios pasados. Y usted dirá, oígame, pero usted no acaba de decir que lo echaron en un caldero de aceite hirviendo. Ya vamos para esa. Espérense un momentico, vamos bajándole el freno a esto y ya se los explico con más detalles. Simeón, que se los acabo de mencionar, era el hijo de Cleofás. Tras ser asesinado Santiago el menor por los judíos, que aquí ya pasamos por ahí, ya vimos ese martirio, los apóstoles y discípulos eligieron como sucesor de su liderazgo a Simeón. Pero como en el 66 después de Cristo arranca la guerra civil de los judíos contra los romanos, acuérdese que yo le acabo de mencionar los tiempos de Vespasiano, que es el padre de Domiciano, un gran grupo de cristianos liderados por Simeón, cuando se suelta toda esa revuelta de los judíos en contra del imperio, un grupo fuerte de cristianos liderados por Simeón huyeron y se refugiaron con él en la ciudad de Pela. Y una vez destruido el templo en el año 70, retornaron a Jerusalén y logran hacer que allí florezca el cristianismo, pues en un momento preciso, ¿no? Y ahora precisamente, ¿no? Es Domiciano el nuevo emperador, el que está en el poder, el que está en el trono, y enciende nuevamente la chispa que estalla la llama, enciende de nuevo la persecución de la cual Simeón logró escapar hasta que finalmente es capturado y torturado, siendo crucificado. En su intolerancia religiosa hacia el cristianismo, que Domiciano no podía ni masticar, ni mucho menos tragar, Domiciano sentencia al último discípulo sobreviviente, Juan, a una de las ejecuciones más dolorosas, de las que más pavor podrían haber generado. Juan fue condenado a morir sumergido en una gigantesca caldera de aceite hirviendo. Ese relator del martirio de Juan, que tanto ha conservado la tradición eclesiástica y también la tradición cristiana, se ha mantenido por ya más de 2000 años y sostiene
que aconteció en algún momento entre los años 91 y 95 de nuestra era cristiana en un sector conocido como los Muros Aurelianos, cerca de la Puerta Latina de Roma, de la cual el discípulo Juan salió milagrosamente intacto, ileso ante la mirada atónita de todos los presentes, pero en especial del emperador Domiciano, que casi se termina de desquiciar frente a semejante acto, que lo dejó fue sin aliento. O sea, Domiciano quedó viendo estrellitas cuando contempló esto. Tengamos en cuenta que para estos años ya mencionados, Juan ya es un adulto mayor, por lo que Domiciano, en su mente retorcida, ¿no?, creyó que se trataba de un acto de magia oscura, oculta. O sea, él pensó que Juan era un brujo salvándose de semejante hervidero donde lo metió. Y lo que hizo fue que con miedo y con mucho estupor ordena que a Juan lo desterraran, que echaran a ese hechicero de aquí a una tierra desierta para que finalmente se muriera, que sacaran fuera ese brujo, que se lo llevaran lejos a donde se muriera su suerte, el hechicero ese. Mira, por eso es que a Juan lo van a desterrar a esa isla. Esa isla, a Juan se lo van a llevar desde Éfeso hasta la isla griega de Patmos, cosa que coincide con la historicidad de la fecha de la redacción del Apocalipsis, el cual data entre los años 94 y 96, al final del gobierno de Domiciano, cuando ya este cruel emperador se muere. Bien, por allá en el año 96, Juan va a retornar de Patmos a Éfeso, donde finalmente se muere de viejo por allá en el 97, el último de los discípulos, el que cerró esa saga de muertes. La persecución de Domiciano se puede decir que en realidad fue algo breve, pero sumamente violenta. Miles fueron martirizados en Roma y en toda Italia, entre ellos el primo del emperador, mira, Flavio Clemens, cuya esposa Flavia Domitila fue desterrada. Ella era además hija de un senador romano. O sea, fue desterrada al Ponto. Aquí se puso de moda el destierro, que era una de las maneras también lacerantes de matar a alguien. Se les acusó de ateísmo y de costumbres judías, puesto que los cristianos adoraban a un Dios invisible. Por lo general, los paganos los acusaban de ser ateos, por esa forma de adorar. Ellos no adoraban estatuas, ni imágenes, ni nada, mientras que los romanos tenían semejantes colosales estatuas e imágenes de sus dioses, que eran una cantidad. Por tanto, es muy probable que Flavio Clemente y su esposa hayan muerto por ser cristianos. O sea, es una probabilidad. Domiciano, que era un hombre además inestable y caprichoso en respecto a esto, quien quizá descubrió que había cristianos en su propia casa y por esto u otras razones persiguió a tantos de ellos como pudiese. En esta época se dicta una ley que decía que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Durante este reinado se entretejieron muchas historias inventadas con el fin de perjudicar a los cristianos. Tal era el apasionamiento de los paganos que si cualquier hambre, epidemia o terremoto asolaba cualquier provincia de Roma, pues culpaban a los cristianos de todas esas tragedias. Estas persecuciones contra los cristianos aumentaron el número de informantes y muchos, movidos por la codicia, testificaron en falso contra las vidas de los inocentes. Domiciano incorporó peleas con fieras, luchas nocturnas de gladiadores iluminadas con lámparas y candelabros. Durante las fiestas de diciembre del año 90 salieron a combatir enanos y mujeres. Este emperador incluso expulsaba a los filósofos del territorio del imperio. Nicodemo, quien fue un benevolente cristiano de alguna alta distinción, sufrió en Roma durante el furor de la persecución de Domiciano. Así lo relata literalmente Juan Fox en su libro de los mártires, que yo tanto les he recomendado a ustedes que se lean. Durante todo este tiempo, Protasio y Gervasio fueron dos hermanos mellizos oriundos de Milán, martirizados en el mismo Milán. Timoteo, el célebre Timoteo, fiel discípulo de Pablo, llegó a desarrollar
un ministerio bastante exitoso, al punto que fue nombrado obispo en Éfeso, donde ejerció un liderazgo con gran celo a la cabeza de la iglesia hasta el año 97 después de Cristo. En un 22 de enero, por aquellos tiempos, los paganos de Éfeso, de ese territorio, estaban celebrando un festín que se conocía como el Catagogión. Así se llamaba, Catagogión. Aquella era tremenda fiesta idolátrica, le cuento. Los hombres recorrían las calles de la ciudad vestidos con trajes antiguos, disfrazados, enmascarados, armados con unos palos inmensos. Los levantaban en alto con sus manos al tiempo que cargaban en medio de la multitud las estatuas e imágenes del panteón grecorromano, y en nombre de la religión durante aquel festín iban insultando a las mujeres que encontraban a su paso. Cosa rara, ¿no? Las maltrataban, las insultaban, las tiraban al piso, cometían con ellas todo tipo de vejámenes. Por el camino, con cualquier clase de enemigo que se topaban, lo mataban con gran sevicia. O sea, la locura, aquello era espantoso. La fiesta del Catagogión en Éfeso, eso tuvo origen en Grecia, allá se le llamaban las catagogias, de ahí viene. Se hacían en honor, escuche bien, a Afrodita, a Core y a Dionisio, mejor dicho, enrumbados con los dioses. Pues, ¿cómo les parece que en ese 22 de enero del año 97, el piadoso y celoso Timoteo contempló horrorizado semejante guacherna y, enfrentándose a la procesión, los reprendió severamente por su ridícula idolatría? Los llevó al límite con sus reprensiones y exhortaciones, de tal forma que el pueblo, ¿adivina en qué? Pues todos le cayeron con los palos esos que llevaron. Lo ultrajaron, le metieron severa paliza a Timoteo de una manera tan terrible que este muchacho se nos muere 2 días después. Bueno, ya no era ni tan muchacho, ¿no? Pero se muere 2 días después por las gravísimas heridas producto de los golpes. Es que yo todavía me pregunto cómo fue que lograron dejarlo vivo y malherido. ¿Ustedes se acuerdan de la serie de consejos y advertencias que Pablo le había dado años atrás en 2 de Timoteo 3 a Timoteo? Que habría hombres implacables, crueles. Bueno, saquen nota. Antes Timoteo aguantó 2 días. Domiciano, quien evidentemente era fiel adorador de Minerva, tuvo una terrible pesadilla donde veía cómo esta diosa lo abandonaba a su suerte. Eso lo dice Suetonio, y resulta que a los pocos días es asesinado. El 18 de septiembre del 96, luego de que se tramara una conspiración bien organizada en su contra. Se lanzaron contra él en una lucha de espadas, y pues entre todos lo redujeron y lo asesinaron a puñaladas. Tenía 44 añitos. En su lugar, Nerva toma el mandato hasta el 98, cuando asciende un nuevo emperador en Roma, el expansionista Trajano, de cuya persecución nos ocuparemos en el próximo episodio. Resumimos y nos fuimos. El emperador Nerón muere de la manera más miserable, al mismo nivel como vivió. 2. Domiciano toma el poder después de un corto tiempo de inestabilidad en el trono. Asume su gobierno con crueldad. 3. Entre los muchos mártires cristianos que caen en los tiempos de Domiciano, resalta Timoteo, quien muere después de un terrible linchamiento. 4. Domiciano cae asesinado en medio de una conspiración en su contra. Se avecinan los tiempos del tercer perseguidor, Trajano. 5. Aunque uno a uno vayan cayendo los fieles siervos de Dios, y detrás de ellos, uno a uno, también caigan sus perseguidores, en la producción audiovisual Mike Vanegas relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes, un feliz día.